En el libro que quiero publicar, que pretendo publicar, que se llama 8 meses de cautiverio entre los indios de México, 1865 después de Tacámbaro, es una memoria de un cabo que estuvo preso los 8 meses en Cirándaro Guerrero. En Cirándaro Cirándaro. Guerrero hoy día, Cirándaro Michoacán en aquel entonces. Charles Lumans y Lumans en esta memoria te va narrando todos los acontecimientos desde su salida de Bélgica en Bernarde hasta llegar a Veracruz, Puebla, donde adoptan a un perro que viene en la memoria bellísima, la historia del perro Puebla. Me hizo llorar cuando la leí, la historia del perrito Puebla. Y posteriormente Ciudad de México, Morelia, Morelia, Tacámbaro, los derrotan. 8 meses de cautiverio en la tierra caliente de Guerrero y Michoacán. Durante 8 meses. Por eso la memoria dice, ¿no? 8 meses de cautiverio entre los indios de México. Entonces es una narración bellísima que te da unos datos que no vas a encontrar en los libros de la SED de hoy día. Unas cosas bellísimas. Hay una historia súper hermosa que me encantó por el hecho de cómo lo narra Lumans, que es básicamente un trabajo antropológico, porque te dice, dentro de nuestros camaradas había muchos que tenían diversos oficios. Algunos eran carpinteros, otros eran panaderos, maestros de francés, etcétera, ¿no? Y cada quien hizo lo que pudo para ganarse la vida durante el cautiverio. Unos arreglaban zapatos, guaraches, de todo, ¿no? Dice, otros, los que no tenían oficio, se dedicaban a cuidar a los hijos de los indios en el río Balsa. Dice, se dedicaban a cuidar a los hijos de los indios en el río Balsas. Entonces, dice, uno de estos camaradas, no recuerdo el nombre, está en belga, está muy largo, dice, era pintor, dice Lumans. Tenía una destreza para pintar y hacer pinturas con lo que se encontraba, o sea, él hacía arte con lo que se podía encontrar. Y dice, un día se topó una india que iba muy a prisa sobre el centro de Cirándaro. No imaginamos el centro de Cirándaro como hoy día con su placita y su kiosco, sino tierra, la iglesia de este lado, una construcción pobre de iglesia y matorrales y palmas y lo que te quieras imaginar ahí, ¿no? Plátanos. Dice, la india iba tan a prisa y mi camarada le llamó mucho la atención por lo guapa que era. Dice, que le dijo, ¿te puedo pintar? Dijo, sí, dijo la india. Se sentó sobre una piedra y él, acto seguido, se sienta y comienza a pintarla. Dice, de repente la india le dijo, ahorita vengo. Se paró y se metió entre los matorrales y los plátanos. Y dice Lumans, mi camarada, como era habla sobre la teoría de los 4 humores, dice de genio melancólico y no sé qué, Claro. Son los que son muy pacientes por ¿Ya naturaleza. desde ese tiempo ya había eso? Desde Grecia, desde la antigüedad, y ya. ya para el siglo XIX eso estaba muy presente, porque era parte de conceptos médicos, de una pseudociencia, ¿no? La teoría de los 4 humores. Era gente letrada. Era flamélico. El melancólico es diferente. El flemático hoy en día lo conocemos. Flemático, exactamente. Dice que como son de naturaleza muy paciente, dice, pues se quedó ahí a esperarla. Dice, pasó un rato y mi camarada se sorprendió cuando la vio salir del matorral y de los plátanos, porque no regresó sola. Regresó con un niño en brazos. Y mi camarada dice, pues se sorprendió y dice, pues ¿de dónde sacó ese niño si venía del matorral? Fue a dar a luz. Fue a dar a luz. O sea, por eso la mujer se levantó a prisa. Desde un principio iba a la carrera. Y luego cuando se sienta y está pintando, le dice, ahorita vengo, y se fue. Fue a dar a luz, fue a parir. ¡Qué temple! Así, y regresó como si nada con el niño y se volvió a sentar. Entonces, ese tipo de historias las vas a encontrar en ese tipo de memorias bellísimas porque te van a contar la historia de los mexicanos del ayer. Realmente de trabajos antropológicos, histórico-culturales de nuestros ancestros. Pero los relatos que he escuchado que nos cuentas, como que tenían una buena convivencia, ¿no? Sí, fíjate, lo curioso de este dato de Cirándaro y los extranjeros que estuvieron presos, los belgas y unos cuantos franceses que estuvieron presos 8 meses ahí, el propio Lumas nos dice, cuando llegamos a Huetamo,
Dice, toda la gente se nos quedaba viendo, éramos como una maravilla. Dice, las mujeres nos inspeccionaban y nos daban vueltas y se reían y nos aventaban piropos y un montón de cosas, ¿no? Imagínate, jóvenes, belgas, de ojos azules, rubios, castaños, etcétera. Para la comunidad de Huetamo de ese entonces, que Huetamo era una comunidad así un poco más mestiza, pero también tiene una población mayoritariamente india. Y Cirándaro no se diga, Cirándaro era completamente una comunidad india. Y explicamos lo de indio, ¿no? Porque claro. todavía la gente sigue como ofendiendo, despectivo. ¿no? Indio es un concepto que para la época es correcto, porque es un concepto jurídico. El concepto de indio desde la época hispánica, desde la llegada de los españoles, se establece como un concepto jurídico. Es un concepto que va a aplicar para definir a cierto sector. La palabra indígena, si bien ya existía para el siglo XV, antes de la conquista, en el diccionario siglo XV-XVI, en un diccionario de Antonio de Nebrija, el padre de la lengua castellana, la palabra indígena significa originario de, oriundo de, ¿no? Nativo. Eso significa la palabra indígena. Pero tras la llegada de los españoles y durante el siglo XIX, el concepto funge como un concepto jurídico y social que es completamente adaptado para la época y muy común. Nada más que hoy día, pues ya con las nuevas historias, nuevas investigaciones y nuevo uso de conceptos, pues te dicen, no, es que son indígenas, que también es válido, porque, lo repito, la palabra indígena es antigua y viene de esta definición del castellano de oriundo de, nativo de, ¿no? Entonces, para la época, los extranjeros, sobre todo, que no están acostumbrados a estas cuestiones jurídicas, de todas formas ellos van a seguir llamando a los mexicanos como indios, ¿no? Entonces son indios. Y es un concepto que pues históricamente estuvo muy arraigado en la historia de México, desde la Nueva España en la época hispánica hasta el siglo XIX, posteriormente a la independencia. Es un concepto que va a estar ahí y hasta el siglo XX. Y de algunos regionalismos que se utilizan hoy en día tuvieron influencia esos personajes. Por ejemplo, me llama mucho la atención, güey, la palabra de cocho que se utiliza en esa región. ¿Tienes algún dato de eso? Porque en algún momento platicamos ahí con nuestro compa Alexis, que le mando un gran saludo. Tuvimos un podcast, no sé si alcanzaste a ver esa parte. No recuerdo. Pero mencionaba que posiblemente esa palabra venía precisamente de los extranjeros, que si las mujeres mexicanas tenían alguna relación con ellos, ya los hijos que salieran, así les decían, porque ya estaban mezclados, mestizos, los cochos. Fíjate que ese dato no lo tengo a la mano, no desconozco de dónde venga el concepto de cocho, pero lo voy a investigar. Lo voy a investigar, hay tantas cosas que vas a encontrar en las Pero memorias. tienes que compartirnos, ¿no? Sí, claro, en otra... Ya para que, no, en otra plática y también en tu página.